En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Que Dios los bendiga a todos. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del reino de Dios, quien entra en el reino de Dios automáticamente tiene el Espíritu Santo. Yo creo así, porque el reino de Dios es el reino del Espíritu Santo. El reino invisible. No ves el Espíritu Santo. Tampoco verás el reino de Dios, pero lo percibirás en espíritu, en el alma. Sabrás que estás viviendo en el reino de Dios. Es obvio, cuando esto sucede, el cuerpo agradece. Pero el espíritu y el alma perciben claramente que la persona está en el reino de Dios, porque es el Espíritu Santo quien guía el reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, o mejor dicho, cuando el propio Señor Jesús habló del reino de Dios, Él dijo: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. Mira, mi amiga y mi querido amigo, qué maravilla, qué cosa gloriosa. Presten atención, cualquier reino tiene un rey, ¿no es así? Es un rey, un señor. Cualquier reino, cualquier país tiene un presidente, tiene un rey, tiene un mandatario. Y los demás, obviamente, obedecen. El reino de Dios es así. Solo existe un rey, un solo Señor. ¿Y cómo controla el rey del reino de Dios todo su reino? Controla su reino de la misma manera que los reyes de este mundo, los gobiernos de este mundo. Existen leyes, reglas, disciplinas que todos deben seguir y obedecer, porque están viviendo en el reino o bajo el gobierno de un gobernador, de un presidente, de un rey, de un emperador. En el reino de Dios es así. Solo existe un rey, un señor y una palabra. Quiero decir, una palabra. Hablo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rige el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo así: ha llegado hasta vosotros el reino de Dios, entonces han llegado hasta ustedes los principios, las leyes, las doctrinas, la disciplina sobre qué hacer y qué no hacer, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces, en el reino de Dios, todos son súbditos. Todos los súbditos obedecen la ley de Dios, los mandamientos, su palabra. ¿Por qué? Obedecen porque tienen el espíritu del rey dentro de ellos. No es el rey dentro del estómago, sino el rey guiando sus pensamientos a través de su santa palabra.
Cuando lees aquí en Isaías, capítulo 55, a partir del versículo 10, entenderás el reino de Dios. El reino de Dios. Mira cómo es claro el reino de Dios. De hecho, en toda la Biblia encuentras el reino de Dios. Cada página habla del reino de Dios. Habla del reino del bien, que es el reino de Dios, y el reino del mal, que es el reino del diablo, es el reino de este mundo. Entonces, aquí, en el profeta Isaías 55, versículo 10, Dios dice así. ¿Por qué? Así como desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no regresan allá, pero riegan la tierra y la hacen producir y brotar y dan semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que me agrada y prosperará en aquello para lo que la envié. ¿No es increíble? Es muy glorioso. Dios dice, así como la lluvia desciende, la nieve sobre la tierra, y riegan la tierra, y hacen que produzca y brote, y den semilla al sembrador, y pan al que come, así es mi palabra. Mi palabra, en otras palabras, riega la tierra. ¿Quién es la tierra? Son los súbditos. Son los que están insertados en el reino de Dios. Ellos escuchan la palabra. Reciben la vida de la palabra, el espíritu de la palabra, la fuerza de la palabra, la fe de la palabra. Y ahí producen sus frutos y comen de sus frutos. Así es como el reino de Dios se establece en la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Ahora, observemos algo. El reino de Dios no viene con una apariencia visible. Todos participan. No. El reino de Dios viene en cada persona. Es individual. A veces la mujer puede estar en el reino de Dios y el marido en el reino del mundo. Y viceversa. El marido está en el reino de Dios y la mujer en el reino del mundo. Los hijos pueden estar en el reino de Dios y los padres en el reino del mundo, y viceversa. Porque el reino de Dios depende, para instalarse dentro de nosotros, depende de nuestra anuencia, de nuestra conformidad. Dios no creó robots. Él no impone ni obliga. Podría hacerlo. Él tiene poder para hacerlo. Pero Él no lo hace. Él ofrece. Él pone a nuestra disposición. Y depende de cada uno de nosotros recibir o no la semilla, que es la palabra de Dios. Aceptar esta semilla y seguirla y obedecerla o no. Eso es algo muy personal. Muy personal. Podemos hablar, predicar, enseñar, orar, ayunar, velar. Podemos hacer todo lo posible. Pero si la persona que queremos que entre en el reino de Dios con nosotros, que se quede en el reino de Dios con nosotros, si queremos que sea salva, ella tiene que decidir. Ella tiene que decidir sola. Ella tiene que querer. Yo quiero.
Entonces la persona entra porque el Espíritu Santo la recibe y viene sobre ella. El Espíritu Santo hace que nazca del agua y del Espíritu Santo. Se convierte en espíritu o espiritual, porque vivirá en el reino espiritual, que es el reino de Dios. Sé que para mí es fácil hablar y hacerme entender. Eso depende del Espíritu Santo. Solo Él puede convencerla sobre el reino de Dios. Cada vez que enseñamos o predicamos la palabra de Dios, estamos sembrando la semilla. Estamos haciendo llegar hasta usted la lluvia que cae del cielo, la lluvia que Dios nos dio, su palabra. Luego dice así. Déjame leer nuevamente aquí el versículo 11. Así será mi palabra que saldrá de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que me da placer y prosperará en aquello para lo que la envié. Porque con alegría mire el fruto. Mire el fruto de la semilla que es la palabra de Dios. Ella trae alegría, porque con alegría saldréis y en paz seréis guiados. ¡Qué maravilla! Muy bonito. Porque con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Los montes y los collados romperán en cántico delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. ¡Qué maravilla! ¡Qué lenguaje poético maravilloso que hace que nuestro corazón se alegre, se exulte! Porque los montes y los collados romperán en cántico delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. Creo que estos son los ángeles. Jesús dijo que hay más alegría en los cielos cuando una persona se convierte que por 99 justos. Cuando ese pastor encontró la oveja perdida, vino alegre, jubiloso a su redil, llevando la oveja a su redil. Entonces, hay una alegría en los cielos. Los ángeles aplauden, eso es, porque la que estaba perdida fue encontrada. Tal vez usted es una de esas personas. Tal vez ha estado fuera de la iglesia y pensando que todos son injustos con usted. Fue injusticiada. Fue calumniada. Hablaron mal de usted. En fin, no importa, mi amiga, mi amigo, no importa. El mundo es el mundo. El reino del mundo es el reino del mundo. Es el reino del mal. No podemos esperar que el mundo nos aplauda, que el mundo se alegre con nosotros. No, el mundo se llenará de odio, de rabia, porque quiere. Le gustaría tener lo que nosotros tenemos, pero es imposible. El mundo es del mal. El mundo yace bajo el maligno. Entonces debe entender que las injusticias, las calumnias, en fin, lo que le hizo sufrir, ser herido, lo que le hizo salir del reino de Dios y querer servir a Dios ahora sola en su casa. No olvide que eso es un gran peligro. ¿Sabe por qué? Porque el diablo esperó que Eva se quedara sola. Se separara de Adán por unos momentos para atacarla.
Y cuando la atacó, lo hizo en el momento adecuado. Ella cayó. Y luego, poseída por el mismo espíritu, convenció a Adán de caer también. Entonces, por favor, amiga y amigo, no se deje engañar. Porque cuando deja su iglesia, la iglesia es el reino de Dios. Es una extensión del reino de Dios. Entonces, cuando deja la iglesia, la comunión con los santos, con las personas que desean el bien, ahí encontré una persona que me quiso. Lo sé, lo sé. Ahí encontró personas malas, pero también había gente buena, ¿verdad? Miró a las personas malas, no vio a las buenas. Usted miró el vaso medio vacío en lugar de mirar el vaso medio lleno. Miró el lado malo y vio que era malo, y pensó que todo era malo. Pero no es así. Sabe que no es así. Entonces, normalmente hay personas malas del mundo que están dentro de la iglesia, no en el reino de Dios, no en el reino de Dios, pero sí en las denominaciones, y ahí usted obviamente sufrirá, porque esas personas son malas, injustas, falsas, hipócritas. Estas personas, con seguridad, querrán perjudicarle también. ¿Por qué? Porque están mal. Porque están mal. Sienten envidia de los que están bien. Entonces no se engañe, amiga y amigo. Esto lo vemos dentro de la propia casa, en la propia familia. Debe tener parientes que le envidian. Es en la familia, ¿pero qué? Son personas que son del mal. Pertenecen al reino del mal. Pero usted no es así. No mire a esas personas. Mire a los buenos ejemplos y no deje que su vida se guíe por el pensamiento de las personas de este mundo. Pero quien está en el reino de Dios se deja guiar, conducido por la palabra del Rey, del Espíritu Santo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Entonces, no sea infantil, no sea inmaduro. No quiera dejar el reino de Dios por causa de una u otra persona que hizo injusticia con usted. No haga eso. Manténgase firme en la fe. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice así. Él dice así: ¿y si nuestra injusticia es causa de la justicia de Dios? Lo que quiere decir es lo siguiente: fue injusticiado, obviamente, dentro de una denominación, dentro de su iglesia, pero ¿quién sabe si Dios permitió esa injusticia para que Dios viniera a justificar, para que Dios viniera a traerlo a la presencia de Él y promoverlo con su justicia? Conozco muchos pastores que fueron conocidos. Son hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo. Fueron cruelmente injusticiados, pero por causa de las injusticias que sufrieron, aparecieron en medio de muchos. Entre miles aparecieron. ¿Por qué? Porque se supo que fueron injusticiados. Cuando una persona es injusticiada, casi todos lo saben. Y ella fue llevada a la presencia de Dios y fue bendecida y conducida a la justicia. El Espíritu Santo permite eso. El Espíritu Santo permite eso. A veces la persona no es injusticiada, pero se desvanece.
Pero cuando es injusticiada, es claro que si acepta esa injusticia, entonces es motivo para dar gracias a Dios. ¡Wow! Fue injusticiado por causa de mi fe en el Señor Jesús. No es para que salga, no es para que se defienda, no. Es para dar gracias a Dios. Mira, fui injusticiado por causa de mi fe en el Señor Jesús. Por causa de obedecer la palabra de Dios, que fue lo que les ocurrió a los primeros cristianos, que fueron muertos, perseguidos, calumniados, injusticiados, apedreados. Pablo fue una de esas personas. Pablo era un perseguidor feroz de la iglesia del Señor Jesús. ¿Sabes eso? Conoces su historia. Pero cuando Jesús se le reveló, ahí pagó el precio por estar ahora en el reino de Dios. Fue injusticiado, fue calumniado, también fue preso. En fin, sufrió lo que sufrió para la gloria de Dios. No sufrió porque Dios quería castigarlo, no. Sufrió porque en su sufrimiento los cristianos, los demás cristianos, sabrían que la fe en el Señor Jesús no nos lleva por una alfombra roja. No, la fe en el Señor Jesús tiene un precio. Tienes que enfrentar al mundo y el mundo está en contra de ti. El mundo está en contra de los que son del reino de Dios. No tengas duda. Ustedes conocen parte de mi historia. Ustedes conocen casi todo de ella. Y saben cómo fuimos injusticiados. Pero todas esas injusticias fueron para mi bien. Gané con esas injusticias. No perdí. Eso es lo que al diablo lo hace enojar. Cuanto más somos perseguidos, calumniados, maltratados, más Dios es glorificado y, al final de cuentas, seremos honrados por el propio Dios y nuestra fe. Eso se llama tribulación. Nuestra fe crece. Crecemos. Crecemos no en las conquistas materiales. Crecemos espiritualmente. Maduramos espiritualmente. Cuando vienen otras persecuciones, otras injusticias, otras tribulaciones, estamos más experimentados. Y ahí soportamos con más fuerza, con más vigor. Entonces, las tribulaciones son necesarias. Las injusticias son necesarias. Son necesarias. Son necesarias para que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque fue así con Él. Si hicieron con nuestro Señor, ¿no lo harán con nosotros? Si Él fue perseguido, maltratado, humillado, en fin, pasó lo que pasó, y solo Él pasó por eso, aguantó firme. Pero lo hizo por nosotros, para salvarnos, para pagar el precio por nuestra alma. Claro, también nosotros seremos crucificados por el mundo por causa de Él. Y gracias a Dios por eso. Entonces, no debemos quejarnos, salir de la comunidad, salir de la iglesia por causa de fulano, mengano, no. Tu fe no está en el pastor, en el obispo. Tu fe no está en la iglesia, institución. Tu fe está en la iglesia espiritual, que es el reino de Dios. Es el Espíritu Santo quien te está guiando. Y si Él te ha llevado al desierto, es porque necesitas ir al desierto. Cuando nos lleva al desierto, no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Está escrito. Dios le dijo a su pueblo, mira,
Los llevaré al desierto para ver qué había en su corazón, porque allí, en el desierto, la persona no tiene a nadie, está sola. Y ahí es cuando su corazón se revela. Si realmente es de Dios, resiste firme. Si no es de Dios, se derrite. Y el desierto al que Dios a veces nos lleva es para eso. Entonces, amiga y amigo, no olvides, el reino de Dios es así. Tribulaciones, sacrificios, luchas. ¿Por qué? Porque para llegar al reino de los cielos, debes pasar por el filtro de las tribulaciones. Y si no pasas por las tribulaciones, entonces no serás habilitado para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no resistirás la presión del mundo. ¿Sabes? Lo ideal sería así. Como el ladrón en la cruz fue salvo y murió. Y ese sería el ideal. Que fuéramos salvos y muriéramos. Eso sería lo ideal porque así no pasaríamos por las tribulaciones. Pero mientras estemos vivos, Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. Entonces, Él no nos llevará. Nos dejará aquí para que seamos testigos de Él. Y testificar sobre las bendiciones es genial. Pero testificar sobre las tribulaciones, yo pasé por esto, pasé por el desierto, sufrí, gemí, pero mira, estoy aquí firme y fuerte. Entonces, mi amiga, mi amigo, no te dejes llevar por la apariencia del mundo, no te dejes llevar por la fe del corazón, los sentimientos, no. El reino de Dios es el reino de la inteligencia, de la sabiduría, del conocimiento. Es el reino del temor de Dios. Es el reino de la dificultad, pero es el reino de la vida eterna. Dios te bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.